Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya. Contento, agradecido con Dios porque nos ha permitido llegar hasta el último estudio de este trimestre. Y creo que todos hemos sido bendecidos a través de la enseñanza. Vamos a entrar entonces en el tema, este último tema que lleva por título Espera en el Señor. Pero antes recuérdese que necesitamos tener nuestra Biblia, nuestro libro de estudio, algo con que tomar nota y sobre todo tendremos que orar para invocar la presencia de nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Acompáñenme reverentemente, por favor. Bendito Dios y Padre que está en la altura de los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Le rogamos, Señor, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros pecados y que nos llene del Espíritu Santo para poder entender, Señor, esta lección, para poder entender lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Bendiga a mis hermanos y amigos que verán este video en el futuro a través de esta plataforma, pero también, Señor, quédese con nosotros durante nuestro aprendizaje. Guíenos, por favor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, hermanos, allí está el título, Espera en el Señor. Vivimos en una sociedad en donde no nos gusta esperar. Usted se da cuenta cuando, por ejemplo, va a un restaurante de comida rápida y normalmente se tardan entre 1 o 2 minutos para entregarle su comida, 3 minutos, pero si pasa de los 3 minutos, a nosotros se nos hace una eternidad. Estamos acostumbrados a que se nos hagan las cosas inmediatamente. Desde que se inventó el famoso microwave, ¿verdad? Todo parece que se ha acelerado. Bueno, vamos entonces a leer el versículo de memoria que viene allí en el Salmo 27, versículo 14. Búsquelo en su Biblia, lo vamos a leer todos juntos. Es muy importante que tenga su Biblia porque vamos a leer. Recuérdense que este es un estudio, no es el comentario mío, no es un repaso, es el estudio de esta lección. Y dice allí el Salmo 27, 14. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Salmo 27, 14. Como ya les dije, llegamos a la última semana de este trimestre. Y en todo lo que hemos estudiado, hemos visto cada aspecto de enseñanza a través de los salmos. Este ha sido un viaje espiritual para cada uno de nosotros y hemos pasado por la experiencia magnífica ante el majestuoso Creador, Rey y Juez, por el gozo de la liberación divina, el perdón y la salvación, por momentos de entrega en el dolor y el lamento, por las gloriosas promesas de la presencia eterna de Dios y el anhelo de la adoración perpetua y universal a Dios. Bueno, pero el viaje continúa, hermanos y amigos, y va a continuar mientras vivamos en esperanza de la venida del Señor. Cuando nuestro anhelo de Dios hallará su cumplimiento definitivo cuando Él regrese. Si hay una nota final que podamos extraer de todo lo que hemos estudiado de Salmos, es que nosotros deberíamos de esperar en el Señor. Esperar en el Señor no es una espera ociosa, no es una espera desesperada, sino que todo lo contrario. Esperar en el Señor es un acto lleno de confianza, un acto lleno de fe y un acto lleno de revelación en la acción de la espera. O sea, esperar en el Señor debería de transformar nuestras noches de preocupación, nuestras noches de problemas, con la expectación
de una mañana radiante cuando el Señor regrese. Es por eso que el Salmo 30, versículo 5, yo quiero que lo busque, por favor. Salmo 30, versículo 5, dice de la siguiente manera: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y el Salmo 143, versículo 8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Estos versículos y todo lo que hemos estudiado a través de los salmos debe de fortalecer nuestro corazón, fortalecerlo con esperanza y con una paz renovada, a pesar de todos los problemas y las dificultades que estemos viendo a nuestro alrededor. Todo esto nos debería de motivar a trabajar con más ganas. ¿Para qué? Trabajar para traer las gavillas de la abundante cosecha de los campos misioneros del Señor. Es que tenemos que estar trabajando en esa espera. Al igual que nosotros, hay muchos que necesitan saber de que Cristo regresa, para que a los que nosotros demos las buenas nuevas, también compartan las buenas nuevas con los demás, y así podamos hacer ese acto misionero que Dios nos ha encargado, esa misión. Recuérdense que nosotros estamos con un propósito, ya que hemos conocido al Señor. Y uno de esos propósitos es saber que la misión de nosotros de predicar a toda criatura, a toda lengua. Mire lo que dice el Salmo 126 y versículo 6. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y Mateo 9:36 al versículo 38, y aquí justamente está hablando el Señor Jesús. Dice el versículo 36: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la miel es mucha, mas los obreros pocos. Y el versículo 38 les dice el Señor: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús sintió compasión al ver que había mucha necesidad de llevar el mensaje de esperanza. Es por eso que esperar en el Señor nunca nos va a causar vergüenza, sino que nos va a llevar a una recompensa con creces, porque el Señor es fiel a todas sus promesas. Dios es fiel a todas sus promesas, mis amigos, mis hermanos. El día domingo, pásalo allí por favor en su librito, y el día domingo lleva el título de El llamado a esperar. Porque también ese es uno de nuestros llamados, a esperar en el Señor. Y vamos a ver unos pasajes y vamos a ver qué imploran estos pasajes a que haga el pueblo de Dios. Vamos a leer varios versículos, así que por favor, acompáñenme. Vamos a empezar por el Salmo 27:14, que es el que acabamos de leer, ¿verdad? Que dice: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Y el Salmos 37, versículos 7 al 9 dice: calla delante del Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones por hacer lo malo, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra.
Ahora busquemos el Salmo 37 y vamos a leer el versículo 34. Dice, espera en el Señor y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. Y cuando los impíos sean destruidos, tú lo verás. Ahora vamos a leer el Salmo 39 y versículo 7. Dice de la siguiente manera, ahora, oh Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y Salmos 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé en el Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué hermosas esperanzas encontramos en todos estos salmos. Salmo 69, versículo 6. No sean avergonzados por mí, culpa, dice el Señor, los que esperan en ti. Oh Señor Dios de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Y vamos a leer del Nuevo Testamento, busque allí en el libro de Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 5. Dice, porque nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y Romanos capítulo 8, versículo 19 en adelante, dice así, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Versículo 21 dice, de que aún la creación misma será librada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y el versículo 24 dice, porque fuimos salvos con esperanza, pero con una esperanza que se ve, no es esperanza. Porque la esperanza sí se ve, pues ¿quién sigue esperando la que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Tal vez una de las mayores tensiones de la vida que nos puede causar, incluso nos puede llevar a estresarnos, es la espera. Es que, como les dije al principio, vivimos en un mundo y en una sociedad en donde la gente no le gusta esperar, y parece que ese tipo de estrés, ese tipo de tensión se ha transmitido hasta nosotros, los hijos de Dios, los cuales nosotros tenemos todos estos versículos y estas promesas que acabamos de leer para poder esperar sin ningún estrés y sin ninguna tensión. Lo terrible aquí es que no importa quiénes seamos, dónde vivimos o cuál sea nuestra posición en la vida, a veces nos va a tocar que esperar. Y es por eso que la palabra de Dios nos invita a ser pacientes. Porque algunas veces cuando nos toca esperar en alguna fila de alguna tienda o nos toca esperar para oír un pronóstico médico, cuando estamos esperando, no siempre nos gusta hacerlo. Y esta es la realidad. ¿Qué ocurre entonces cuando esperamos en Dios? ¿Será que nos vamos a desesperar de la misma manera cuando estamos en una tienda, cuando estamos esperando por algún resultado o algún diagnóstico? Es que la noción de esperar en el Señor no solamente se encuentra en Salmos, sino que abunda en toda la Biblia. Es por eso que la palabra clave es la perseverancia.
La perseverancia es nuestro compromiso supremo de negarnos a sucumbir al miedo ante la desilusión de que por alguna razón Dios no va a venir por nosotros. El hijo fiel, el hijo leal de Dios, espera y tiene la certeza de que Dios es fiel. Y los que esperamos en Él, podemos confiar en que si le entregamos nuestra situación, por cualquier situación que sea, podemos estar seguros de que la resolverá para nuestro bien. Y aunque en ese momento no necesariamente veamos la respuesta. Esperar en el Señor es más que simplemente aguantar lo que esté pasando. Esperar en el Señor es un anhelo profundo que se compara con la sed intensa de una tierra seca. Es un anhelo de Dios. Eso es esperar en el Señor. Mire lo que dice el Salmo 63 y versículo 1. Salmo 63, versículo 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Aquí miramos que el salmista espera muchas bendiciones de Dios, pero su anhelo de acercarse a Dios supera cualquier otro deseo o cualquier otra necesidad en la vida, incluso el de tener sed en un desierto. Ahora, como leemos en este pasaje sorprendente, ¿verdad? De Romanos, busquémoslo por favor, Romanos 8:19. Vamos a ver lo que nos dice allí. Romanos dice, Dios y toda la creación esperan la renovación del mundo y el bendito encuentro entre Dios y su pueblo en el tiempo del fin. Y Pablo va a describir, la creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados, allí en el Romanos 8, versículo 19. Ahora, este interés, mientras esperamos la salvación definitiva, o sea, la salvación final y la reunión con Dios, aunque todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto, según Romanos 8:22, el Señor habita con su pueblo ahora por medio del Espíritu Santo. Pero mientras todo esto sucede, se nos llama a dar testimonio del plan de salvación que concluirá, que va a finalizar con una nueva creación. Esa nueva creación, en última instancia, es lo que nosotros estamos esperando. O sea, el cumplimiento final de nuestra esperanza como cristianos adventistas es esa, una nueva creación. El mismo nombre adventista abarca la idea de la esperanza de aguardar ese advenimiento. Esperamos porque sabemos que no estamos esperando en vano, porque la muerte y la resurrección de Jesucristo en su primera venida es nuestra garantía de su segunda venida. ¿Qué cosas esperamos ahora de Dios? ¿Y cómo aprendemos a esperar con fe y confianza, especialmente cuando lo que pedimos aún tal vez no ha llegado todavía? El lunes nos va a ampliar hablando de la paz de un niño, pero un niño destetado. Y para entender, vamos a ver qué nos enseña el Salmo 131 acerca de nuestra relación con Dios. Versículo 1 del Salmo 131 dice, oh Señor, se nos ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido,
ni he andado en pos de grandezas, ni cosas demasiado sublimes para mí. Más bien, he sosegado y acallado mi alma como un niño destetado al lado de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. El pueblo de Dios vive en un mundo que aflige a los fieles, un mundo lleno de tentaciones, un mundo lleno de dificultades para todos. Y una renovada convicción de que el Hijo de Dios, que depende de Dios para su vida, es como el salmista en este salmo va a consolar su corazón y lo lleva a confesar que su orgullo no tiene valor. Que lo engañoso del orgullo es que hace que los orgullosos se vuelvan egocéntricos e incapaces de ver más allá de sí mismos. Asimismo, el orgullo se ciega ante la realidad, una realidad que es superior de Dios. En cambio, los justos elevan su vista a Dios según el Salmo 123, versículo 1 y 2. El reconocimiento de la grandeza de Dios nos hace humildes y libres del egoísmo y de la vana ambición. Y aquí el salmista confiesa que no busca grandezas ni cosas demasiado sublimes. Estas expresiones describen la obra de Dios en el mundo que sobrepasan la comprensión humana. Porque la ciencia moderna ha demostrado que incluso las cosas más sencillas pueden ser increíblemente complicadas y están mucho más allá de nuestra comprensión. De hecho, hay una gran ironía, ¿verdad? Cuanto más aprendemos del mundo físico, mayores son los misterios que aparecen ante nosotros. Mientras tanto, la metáfora del Salmo 131, 2, que habla como un niño destetado se aquieta en brazos de su madre, es una poderosa imagen de alguien que encuentra la calma y que se tranquiliza ante el brazo de Dios. Es por eso que cuando en nuestros problemas, en nuestras dificultades, buscamos a Dios, aún en medio del dolor, encontraremos esa tranquilidad, como la tranquilidad de un bebé en los brazos de su madre. Porque aquí se señala prácticamente esa relación de amor que un niño tiene con su madre en las distintas etapas de la vida. Al destetarnos de las ambiciones insustanciables y al destetarnos del orgullo, Dios nos va a presentar el alimento sólido. Cuando nosotros dejemos de alimentarnos de las ambiciones de este mundo y de los sentimientos humanos de orgullo, de envidias, de ir tras las cosas malas, entonces Dios nos presenta el alimento sólido que consiste en hacer la voluntad, como dijo el Señor Jesús, del que me envió y acabar su obra, ahí en Juan 4:34. Y también Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14 dice, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. O sea que aquí se está explicando, ¿verdad? Que la confianza infantil que se describe en el Salmo 131 es una fe madura que ha sido probada por las dificultades de la vida y que ha descubierto que Dios es fiel a su palabra. Si es una persona que confía en Dios a pesar de las circunstancias. Al final, la atención del salmista se centra no en lo que él sabe, sino en el bienestar del pueblo de Dios. O sea que definitivamente se nos llama a utilizar nuestra experiencia con Dios para fortalecer a su iglesia. Es decir, aquello que hemos aprendido personalmente, la fidelidad y la bondad de Dios, la podemos compartir con otros que por alguna razón todavía luchan en su fe. Nuestro testimonio acerca de Cristo puede darse incluso dentro de nuestra propia congregación. Allí donde muchos, aunque no lo crea, necesitan conocer a Cristo personalmente. Decía en la palabra de Dios, dice en capítulo 18 de Mateo, el versículo 3, les aseguro que si no cambian y se vuelven como niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Ahora, en el contexto que se está hablando aquí está implicando la idea de confianza de un niño en su padre, de un niño en su madre. Confianza completa. Por ejemplo, un niño confía en que su madre le va a dar el alimento, que su madre lo va a vestir, que su madre le va a cuidar incluso de él mismo, de que no se vaya a ir, ¿verdad? Y se vaya a golpear o que vaya a agarrar un objeto que le puede hacer daño. De que su madre va a estar allí. De esto nos está hablando en el contexto Mateo 18:3. De que si no cambiamos y nos volvemos como niños, porque hay de niños, recuérdese. Pero el contexto que nos están poniendo aquí es el contexto de la confianza de un niño hacia su madre. Vamos entonces a pasar al día martes. Y el día martes habla de trayendo sus gavillas. Recuérdense que en el tiempo del pueblo de Israel, cuando el pueblo cosechaba, traían de la primera cosecha, las primeras gavillas que se recogían, las traían y las presentaban ante Dios como ofrenda en el templo. Ahora, ¿qué le da fuerza y esperanza al pueblo de Dios hoy en día? ¿Y qué se dice aquí en el Salmo 126? En este contexto de traer las gavillas, recuérdese que tenemos que leer la palabra de Dios en el contexto en el que estamos estudiando, porque en diferentes contextos se puede aplicar para otras cosas, para otra enseñanza. Pero en este contexto de traer las gavillas, de traer sus gavillas, ¿qué nos va a decir el Salmo 126? Cosas que nosotros vayamos a poder aplicar el día de hoy. Versículo 1 dice, canto de ascenso gradual. Cuando el Señor restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. Versículo 2, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Versículo 3, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Versículo 4 dice, restáuranos, oh Señor, de la cautividad, como los arroyos en el Negev. Los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Y el que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. La liberación milagrosa del Señor
en el pasado son una fuente inagotable de inspiración para el pueblo de Dios y su fuente de esperanza para el futuro. La liberación del pasado fue tan grande que podría describirse como que es un sueño hecho realidad. Ahora, cuando miramos este Salmo 126, en el versículo 4, observamos que esta generación que alaba al Señor en todo el Salmo por la liberación del cautiverio de su pueblo en el pasado, en este momento, de acuerdo con el versículo 4 del Salmo 126, está actualmente en cautiverio. O sea, qué ironía, ¿no? Están alabando a Dios por la liberación del pasado, de cómo Dios obró con el pueblo de Israel, y se están refiriendo al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto cautivo, y cómo Dios los liberó con milagros y con prodigios, con señales, con brazo fuerte. Y ellos están mirando a esa liberación. ¿Desde dónde? Desde un cautivo, desde un pueblo que está cautivo en ese momento, de un cautiverio en el presente. Ahora, sin embargo, dicen ellos, el gozo y el alivio del pasado se está reviviendo durante los cantos y se vuelven propios en esa experiencia que ellos están teniendo en ese momento. Porque sí, están cautivos, pero ellos están enfocándose en la esperanza de que Dios liberó a su pueblo del cautiverio en el pasado. Y estas nuevas generaciones mantienen viva la historia bíblica al considerarse presentes entre quienes presenciaron los acontecimientos de primera mano. Por lo tanto, una fe viva valora los grandes hechos de Dios por su pueblo en el pasado como algo que el Señor ha hecho por nosotros y no simplemente como cosas que el Señor hizo por las generaciones pasadas de creyentes. Por eso cuando nosotros miremos esa liberación, ¿verdad?, física, como la liberación de Egipto, que es un símbolo que al final será una liberación completa de este mundo de pecado. De hecho, el recuerdo del pasado estimula una esperanza renovada para nuestro presente hoy. Y una imagen de los arroyos del desierto, de ahí del Salmo 126:4, es una poderosa metáfora de la acción repentina y poderosa de Dios en favor de su pueblo. Y es justamente lo que Dios hará en su segunda venida. Será repentina y será poderosa, pero será en favor del pueblo de Dios. Será en favor de nosotros. El sur de Judá era una región árida, una región completamente desértica. Y los arroyos se formaban de repente. Se llenaban de agua caudalosas. Cuando había llovido, ¿verdad? Tal vez en otro lugar las lluvias venían y de repente se hacían esas aguas. Se llenaba de repente, venían así como unas corrientes caudalosas. Y entonces las lluvias tempranas y las tardías desempeñaban un papel crucial en el éxito del año agrícola. Porque en ese tiempo el pueblo de Israel dependía totalmente de la lluvia que Dios mandase. Y es por eso que las lluvias tempranas y las lluvias tardías desempeñaban un papel, o sea, súper importante, crucial para ellos. Era un desastre cuando no llovía. Se venía el tiempo de hambre. Ahora nosotros estamos como muy confiados en la ciencia y los métodos nuevos y todo eso. Pero y
aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ha habido sequía en el área de California, y los que tal vez ven este video y van a entenderme, hay un poquito de preocupación cuando los niveles del agua bajan en las reservas. Empiezan a racionar el agua, ¿verdad? No regar, no lavar los autos, o sea, cosas así. Imagínense en los tiempos y en esa área geográfica en donde, o sea, árido, un desierto completamente, era crucial las lluvias para el crecimiento del alimento. Es por eso que la imagen de sembrar con lágrimas y cosechar con regocijo es una poderosa promesa de la conducción divina desde un presente difícil hacia un futuro feliz. Posiblemente nuestro presente es difícil hoy, en donde es bien difícil sembrar a veces el evangelio, ¿verdad? Llevarlo a todas partes. Pero sabemos que si lo hacemos, estamos sembrando para un futuro feliz. Porque el final de la época de cosecha era el momento en que las antiguas peregrinaciones hebreas llevaban frutos de la temporada de esa cosecha al templo de Dios en Jerusalén. O sea que la cosecha no solo servía porque había alimento, sino que era algo de celebración, porque podemos llevar, el pueblo podría llevar los frutos, ¿verdad? De las gavillas, las primicias, llevarlas al templo de Dios. Y para ellos ese viaje era un viaje de peregrinación, pero sí era un viaje también que cosechaba no solo lo físico, pero también era una lección potente espiritual para el pueblo de Dios en aquella época, que también tiene que ser un motivo de cosecha para nosotros espiritual hoy en esta época. Porque así como el pueblo llevaba sus gavillas al templo, aunque las sembraban con lágrimas y sudor, y o sea, difícil, esperando la lluvia tardía para que el trigo creciera y pudieran tener buenas cosechas. De la misma manera, nosotros tenemos que llevar el evangelio, y a veces es difícil, les digo, es difícil. Porque a veces, sí, con lágrimas tenemos que también llevar el sembrar, pero cuando una persona se arrepiente y viene, nos da un motivo de alegría de llevarlo a los pies de Jesús, de ser haber sido el instrumento por el cual el Espíritu Santo toca a esta persona y lo lleva al arrepentimiento y lo lleva a bautizarse. Para nosotros hoy en día es una lección espiritual grande, es una experiencia espiritual, como lo era para el pueblo de Israel hacer este peregrinaje, ir al templo y llevar sus primicias. Para nosotros, llevar al templo nuestras primicias, llevar a los pies de Jesús estos hermanos, ¿verdad?, que llegan a reconocer a Dios como su Señor. Para nosotros es una experiencia espiritual hoy en día, hoy en el presente en el que estamos. Por eso que el duro trabajo de sembrar, el duro trabajo de cuidar los campos, los huertos, los viñedos, se ve recompensado con la alegría de una cosecha abundante. Y las pruebas actuales del pueblo de Dios se verán coronadas por el gozo de la salvación en el tiempo del fin. O sea, vale la pena. La imagen de la gran cosecha está apuntando a la restauración del reino de Dios en la tierra. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo. Pero también aquí, en medio de todo esto, surge el tema de la espera. Porque al igual que la persona que cosecha, nosotros debemos esperar para ver el fruto, los resultados de nuestra labor. Si nos ponemos a pensar,
en algunas de las ocasiones en las que hayamos visto a Dios obrando, ya sea en nuestras vidas o en la vida de los demás, esto de mirar a Dios obrando debe renovar nuestra esperanza al vivir esas experiencias, aunque tal vez estemos viviendo o estemos pasando por la oscuridad de los problemas y las dificultades. Pero Dios es fiel y pronto regresará. Es por eso que nosotros tenemos que esperar, como dice el día miércoles, en el descanso sabático de Dios. Y aquí vamos a ver dos aspectos del día de reposo que se van a destacar en el Salmo 92. Leyendo, vamos, del versículo 1 en adelante, dice: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ahí florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Claramente podemos ver la alabanza a Dios por las grandes obras de sus manos. Y la descripción edénica de los justos señalan claramente a la creación en el primer aspecto que conmemora a el día sábado. El Salmo también ensalza al Señor por su victoria sobre los enemigos, como un Dios de justicia, y refuerza así la segunda faceta del sábado, la redención del mal. Un día vendrá en donde tendremos un reposo eterno de los problemas, de las cosas que nos agobian al diario. Por eso que cuando nosotros reposamos en el día sábado y nos desconectamos de todas las cosas que nos agobian durante toda la semana, del trabajo físico, de los problemas, de las dificultades, de todo, nuestra alma y nuestra mente se renueva. Pero aquí cuando leemos el Salmo 92, podemos ver que ensalza a Dios por su creación en el pasado y también por sostener el mundo en la actualidad. Y está apuntando claramente a la esperanza final de la paz y el orden divino por toda la eternidad. Es que el pueblo puede disfrutar del descanso sabático porque Dios es el Altísimo. Y su posición de Altísimo es superior. Y eso le da ventaja sin igual. O sea, no hay nada que se le compare sobre sus enemigos. Sin embargo, aunque Él es el Altísimo, el Señor no duda en descender para rescatar a quienes lo invocan. Y la obra de la creación del Señor, y sobre todo la redención de esa creación, debería inspirarnos a adorar a Dios y amarlo con todo nuestro corazón. A fin de cuentas, vivir en una creación caída, sin esperanza de redención, no es algo que
nos entusiasme especialmente, ¿verdad? No es algo que nosotros queramos vivir toda nuestra vida de esa manera. Especialmente cuando hay sufrimiento, cuando hay muerte, cuando no hay esperanza. Por eso nosotros tenemos que alabar al Señor, no solamente como creador, sino también como nuestro redentor. El aceite fresco del cual se hablaba en el Salmo transmite la idea de la renovada devoción del salmista por servir a Dios como su siervo reconsagrado. La unción de aceite se hacía para consagrar a personas elegidas como sacerdotes y como reyes, ¿se recuerdan? Cuando Samuel viene a ungir con aceite a David, o cuando Saúl es ungido como rey, o cuando Samuel fue ungido como un obrero de Dios, como un profeta. Sin embargo, el salmista eligió una palabra que no es usual. La palabra hebrea inusual que usó es balal para describir su unción, porque no representa esta unción una unción típica de los siervos de Dios, sino que va a denotar una mezcla de aceite con otras partes del sacrificio. O sea que el uso exclusivo del balal por parte del salmista implica que éste desea presentarse a sí mismo como sacrificio vivo ante el Señor y asimismo consagrar todo su ser hacia Dios. Y no es sorprendente encontrar pensamientos acerca de la consagración del sábado en un salmo dedicado al sábado, porque el sábado es la señal de que el Señor santifica a su pueblo. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y las imágenes de palmeras y cedros del Líbano representan al pueblo de Dios que crece en la fe y en la verdadera apreciación de los maravillosos propósitos y el amor de Dios. El reposo es la señal del pacto eterno del Señor con su pueblo. Ezequiel 20, versículos 19 y 20, dice: yo soy Jehová vuestro Dios, y andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obras. Santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es por eso que el descanso sabático es esencial para el pueblo de Dios, porque lo capacita para esperar confiadamente en que el Señor cumplirá todas las promesas de su pacto. Salmo 92 da gran esperanza, y es así como podemos nosotros incluso ahora mismo consolarlos con todo lo que dice, con todo lo que nos ofrece. El día jueves habla de la alegría llega por la mañana. Día jueves, de vuelta a su paginita. Día jueves, alegría llega por la mañana. Y si ya llegó hasta aquí, suscríbase, comparta este video, denle like para que otros puedan también estudiar con nosotros. ¿Qué momentos del día se describe simbólicamente como el momento de la redención divina? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se describe de esa manera? Vamos a leer varios salmos y vamos a empezar por el Salmo 5 y vamos a leer versículo 3. Mire lo que dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y, ¿qué dice? Esperaré. Salmo 30, versículo 5.
porque tu ira dura solo un momento, pero tu favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá ¿qué? La alegría. Salmo 49:14. Como ovejas que fueron apartadas para el Seol, los pastorea la muerte. Los rectos se señorean de ellos. Al amanecer se desvanecerá su buen aspecto y el Seol será su morada. Salmo 59:16. Pero yo cantaré a tu poder y alabaré tu mañana. Misericordia, porque fuiste para mí un alto refugio y un amparo en el día de la angustia. Segunda de Pedro 1:19. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En los salmos que hemos leído, la mañana es generalmente el momento en que se anhela la redención de Dios. La mañana revela el favor de Dios que pone fin a la larga noche de desesperación y angustia. El Salmo 143, allí nos da la liberación de Dios, en donde se va a invertir la oscuridad presente, pero esta oscuridad de la muerte en la que vivimos hoy se va a invertir y se va a convertir en la luz de una nueva mañana. Y todos aquellos que esperan en el Señor, que duermen en una fosa, irán a residir en una tierra de rectitud. Al leer Marcos 16, del 1 al 8, ¿qué sucedió en la mañana en la que se habla aquí y por qué es tan importante esa mañana para nosotros? Dice el versículo 1, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol, y se decían una a la otra: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fuera crucificado. Ha resucitado. No está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como él dijo. Y ellas salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas de espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Esa mañana de la resurrección de Jesucristo fue la mañana que abrió las puertas a la mañana eterna de la salvación de Dios para todos los que creen en su nombre. Los discípulos de Jesús experimentaron toda la fuerza de la promesa del Salmo 35. Ese salmo que dice: el llanto puede durar una noche, pero a la mañana viene la alegría. Cuando se encontraron con el Señor resucitado. Únicamente por el favor y el amor incondicional de Dios, nuestros llantos se van a transformar en alegría. Así como la estrella de la mañana anuncia el nacimiento de un nuevo día, así la fe anuncia la nueva realidad de la vida eterna en los hijos de Dios. A Jesús se lo llama la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis 22:16. Esa estrella de la mañana resplandeciente a quien esperamos ansiosamente
para que establezca su reino. Ese reino en donde no habrá noche, no habrá maldad, no habrá ni siquiera muerte. A fin de cuentas, más que ninguna otra cosa, esto es justamente lo que nosotros esperamos cuando hablamos o cuando decimos de esperar en el Señor. Y esta espera, mis amigos, mis hermanos, merece y vale la pena. Sobre una tumba vacía, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Y únicamente Dios podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más insignificante, todos son abastecidos por la fuente de vida. Todos. Solo el que es uno con Dios podía decir estas palabras: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder para romper las ligaduras de la muerte. Y aunque se ha dicho que la muerte está grabada en nuestras células desde que nacemos, y aunque sea cierto, al menos para nosotros los seres caídos, Jesús ha prometido la resurrección que estará sobre esta muerte temporal. Y es por eso que nosotros no debemos olvidar que para los hijos de Dios, la muerte es solo un sueño temporal, que no es el fin de todo, sino que apenas el comienzo. Alabado sea el nombre de Dios. Saben que los salmos hacen fervientes llamados a esperar en el Señor. El Salmo 37:7 nos decía: descansa en el Señor y espera tranquilo en Él. Cuando la espera nos parezca agobiante, incierta y solitaria, tenemos que recordar a los discípulos en el día de la ascensión de Jesús, cuando Jesús fue llevado al cielo, cuando ellos miraron cómo se iban, mientras ellos se quedaron esperando que regresara en algún día futuro y ellos ni siquiera sabían cuándo. ¿Ustedes creen que habrá alguien que haya experimentado un anhelo más intenso de recibir la bendición de Dios que los discípulos en ese día? Porque seguramente ellos anhelaban: Señor, llévanos contigo ahora. Sin embargo, el Señor les dio la orden de esperar la promesa del Padre y regresar al lugar donde Él les había dicho, y que esperaran el regreso de Él. Y si pensamos que los discípulos estaban llenos de desesperación y decepción, nos vamos a sorprender, porque ellos regresaron a Jerusalén e hicieron exactamente lo que Jesús les dijo. Esperaron el don del Espíritu Santo y luego predicaron el Evangelio a todo el mundo con poder. El mandato de nuestro Señor de esperar en Él será imposible de cumplir, al menos que sea Él el que haya hecho su obra en nosotros mediante su Espíritu Santo. Porque ningún entusiasmo humano, ningún deseo humano podrá soportar la tensión que la espera impondrá a nuestro frágil ser. Únicamente una cosa soportará la tensión, y esa cosa es permanecer en Jesucristo. Esto quiere decir cultivar una relación personal con Él. Filipenses 2:13 dice: de modo que sin Cristo mora en nuestro corazón, obrará en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buen propósito.
Trabajaremos como Él trabajó y manifestaremos el mismo espíritu, el mismo deseo de trabajar. Y así, amándolo y permaneciendo en Él, creceremos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, dice Efesios 4:15. Al seguir esperando en el Señor, encontraremos paz y satisfacción, como nos han explicado durante todo este trimestre los salmos. Nuestras oraciones y cánticos son el lugar donde el corazón de Dios y el nuestro se pueden encontrar. Muchísimas gracias por su apoyo, hermanos. No se olviden de dejar su like, no se olviden de compartir, de suscribirse. Recuérdense que este canal no está monetizado. Hacemos esto únicamente por la gracia de Dios y porque Él es el que pone el querer y el hacer para llevar su propósito. Nos veremos la próxima semana con un nuevo tema, con un nuevo trimestre. Estaremos aquí si es que Dios lo permite o si Él no ha regresado. Mientras esperamos, recuérdese que si decimos que amamos a Dios, hay que amar a nuestro prójimo. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.